¿Cuál que es el de la inglesita Madeleine? ¿Se acuerdan de Madeleine McCann? Más de 3.000 llamadas telefónicas, más de 39.000 documentos investigados, 400 personas interrogadas y 41 sospechosos. Más de 6 años después de la desaparición de la niña en el sur de Portugal, el caso Madeleine McCann sigue siendo un caso abierto. Desde la noche del 3 de mayo de 2007 han aparecido multitud de teorías, secuestros orquestados, robo improvisado o muertes accidentales tapadas por los propios padres. Después de que la policía portuguesa diera el caso por cerrado, Madeleine McCann vuelve a la primera línea de fuego. Se llama Operación Grange, inspector jefe Andy Redwood. ¿Qué ha hecho Scotland Yard? Empezar de cero. 3 de mayo de 2007, a las 8:30 el matrimonio McCann se va a cenar con unos amigos y deja a su hija de 3 años y a sus 2 mellizos durmiendo en el complejo hotelero de Praia da Luz. Kate McCann sube a las 10 de la noche a comprobar que todo está en orden y la niña ha desaparecido. Desde ese momento se vuelve a iniciar toda la investigación. Con un despliegue sin precedentes, Scotland Yard ha estudiado más de 39.000 documentos relacionados con el caso. Se han accedido a las llamadas telefónicas de entre el 28 de abril y el 3 de mayo y se han interrogado a 400 personas. Actualmente hay 41 sospechosos y la policía no descarta que la niña siga viva. Hoy tendría 10 años. Y el margen de acción se acota a 4 personajes de vital importancia. Un hombre blanco de entre 20 y 40 años, no muy alto, bien afeitado y de pelo castaño. Se cree que él podría tener información realmente importante sobre el caso. Se ha solicitado la colaboración a más de 30 países para encontrarlo. Un joven blanco con la cabeza afeitada que estuvo merodeando por la zona. Y 2 hombres de tez morena que pedían donaciones para obras de beneficencia. Lo que parece claro es que se vio a alguien con Madeleine McCann en brazos cerca del hotel. El punto y seguido se puso el lunes pasado con la emisión de un especial de la cadena británica BBC. La emisión del documental ha provocado que 2.400 personas se hayan puesto en contacto con la Policía Metropolitana de Londres y 400 personas más con la BBC. El caso Madeleine McCann sigue abierto. 6 años después, casi lo habíamos olvidado, y el otro día en Crime Watch, un programa de la BBC, sacaban estos retratos robot que había facilitado Scotland Yard, la policía británica. El caso sigue abierto y sigue buscando. ¿Recordáis todo lo que se habló de Madeleine McCann, eh? Sí, pero date cuenta, este caso de Madeleine McCann es totalmente diferente al de Asunta. ¿Por qué? Porque la policía, y si me equivoco me rectificas, la policía aplica unos perfiles para centrar a los sospechosos. Y en el caso de Asunta inmediatamente aplicó el perfil de los padres, Padres y de la madre, asesinos. los padres asesinos. En el cambio, en el tema de los McCann de Portugal, yo recuerdo que lo seguimos bastante, toda la prensa española, desde un principio los padres quedan al margen de la investigación. Pero luego cayó la sospecha sobre pero ellas. Cuando llegó el momento ya estamos en lo que hemos hablado antes, que ya se han borrado pruebas. Y siempre se dijo, esa frialdad de Kate McCann no es normal, la de la madre. Pero yo siempre decía que era una frialdad propia de su país. Es que, claro, sí. No, es que cada país tiene una esencia. Y entonces siempre se le acusaba que era muy fría. Digo, es que son muy contenidos. O sea, su esencia es contenida. No podemos exigirle una esencia emocional. Había cosas... Tú sabes que hay un chiste muy conocido que se muere la madre de una lady, se pone a llorar, dice, deja de llorar tanto que pareces una italiana, ¿no? Un poco haciendo referencia a lo que nos contaba. A los anglosajones, cómo se lo toman. Es que llorar por la muerte de tu madre pareces una italiana, ¿no? Entonces, todos recordáis la entrevista de Jerry y Kate McCann, cogidos de la mano, mirando fríamente a la cámara, y sobre todo ella, Kate, con esa frialdad, con esa tranquilidad y esa sensación de estar controlando absolutamente pero fíjate todo. Que a mí no me daba frialdad. Quizá una de las cosas que hizo que la policía británica sospechara de ella, ¿no? Pero había, Javier, mucho más indicios además. Es decir, en su coche había restos tal, los perros detectaron que había habido muerto, había olido muerto. Exactamente, o sea, había la cinta, había muchas cosas que apuntaban directamente. Y luego, claro, ¿qué padre deja a sus hijos menores en su casa, se van de fiesta y luego vuelven? Es que no era su casa, era un complejo de vacaciones. No, pero su casa, quiero decir, su habitación. No salían del hotel. Eso es, era un hotel. Dejan a los niños durmiendo en la habitación y se van al hall a jugar a las cartas con los amigos. Y en un momento determinado de la cena se levanta a ver cómo están los niños y es cuando descubren que ha desaparecido. Esa es la versión que dan los padres. Pero date cuenta, hay otro dato también que es el tema de los ansiolíticos, ¿no? Al parecer, según grimió la policía portuguesa, a la niña le habían también dado no sé si... No ansiolítico, pero creo que era loperidol, ¿no? Algún tipo de calmante para que no llorara, al parecer, y se durmiera. Y después, inmediatamente, se apostó por la versión de que un señor había entrado por la ventana y se la había llevado y la había secuestrado. Que en un principio, después no hubo ni rastro, ni ningún tipo de pista
quedó el tema olvidado. Pero la Esta policía niña- está buscando a un hombre. Sí, pero esta niña puede aparecer como apareció el otro día en Estados Unidos unas niñas en un chalet Perfectamente. encerradas después de un montón de un años. montón de años. También. Ahora, sí, siempre que no haya habido un desenlace trágico con ella. Pero Y- Manuel, sí que es cierto que lo que dice, lo que estaba diciendo, pero que al final la policía puntualizó. El responsable de investigación la apartaron del caso, incluso casi le echaron de la y policía. escribió un libro después. Justo, o sea, Se que hizo eso ya, millonario. que eso ya es sí, bueno, pero pues para que veas que es No tanto. Bueno, No sé, vamos, no tanto, vamos, tampoco me preocupa, pero sí que es cierto que el problema de ese señor es que al final se obcecó con los padres. Sí. O sea, no, al igual que nosotros abrimos varias líneas de investigación y vamos cerrándolas según se van aportando pruebas, ese señor iba a decir una barbaridad. Bueno, se encerró tanto con los padres que no tenía más opción a ver más nada. Y como bien aportáis, es decir, los padres le dieron un ansiolítico o no, subieron más tarde a la habitación o no, Sí. hicieron, y que bueno, que durante unos meses la policía hizo un retrato robot casualmente del señor que entraba por la ventana, que es ahora casi parecido Al de- al que aportan ahora 6 años después. O sea, por tanto, ya había unos indicios, unos rastros en lo que buscar. O sea, porque claro, la fotografía que se puso en aquel momento con respecto a la de esta, casi se parecen. Pero que ahora hay muchos más testimonios que por qué no se aportaron entonces. Es decir, hay mucha gente que les vio, que si les vio rodando por allí, la pinta que tenía, que era un tal... ¿Y por qué aquello no se investigó en aquel momento? Es decir, sí que es cierto que ahora se ha tomado declaración a más de 440 personas casi prácticamente, que en aquel momento no se aportó a la causa. Porque ahora sí, es decir, han aportado a los ingleses mucha más, una barbaridad de gente a la investigación, que en su momento la policía portuguesa, o por medios, o por gente, o por lo que sea, no aportó. sí, pero la policía inglesa también reacciona tarde, ¿eh? Tampoco en un Hombre, pero- principio. La causa estaba en Portugal. Claro, pero bueno, ese es el podían problema. colaborar. Ese Era es de el problema. competencia, claro. Claro, Pero el día que la policía portuguesa Y son médicos los se padres. que son eludió verdad el que caso, ese día se perdió este caso. ¿El El día que la policía portuguesa Claro, no te implicas. se inhibió del caso Ya. a favor de Scotland Yard, que no sé por qué razón Scotland Yard tiene que ser mejor que la policía portuguesa, que no lo es, porque Sherlock Holmes, para que sepan ustedes, no existió. Lo digo por si alguien en su casa lo cree. Bueno, pero los ciudadanos británicos pueden confiar más en Scotland Yard y querer que sea su policía nacional quien se encargue del asunto que les ha ocurrido en el extranjero, en un sitio en que a lo mejor los Pero pagamos los es policías- importante. Pero los policías portugueses van a estudiar y a hacer cursos a Londres. Eso sí, cierto. O sea, Pero los policías portugueses fueron los que más cerca estuvieron Y del era su meollo de la terreno. cuestión. Pero por complejos, por historias, Claro, por por eso política, digo que no porque sé por aquí qué. viven 400.000 británicos que dejan sus pensiones en Portugal. En fin, cosas sin importancia, pero que van cayendo en el saco, ¿eh? Al loro, con eso. Además, Portugal históricamente hay una relación especial con Inglaterra, ¿de acuerdo? De simpatía y de admiración, al fin de cuentas, por temor a su vecino grande que somos nosotros. Pues claro, pues su admiración es la policía Scotland Yard, la mejor policía del mundo, aunque la nuestra seguramente es infinitamente La mejor. nuestra es excelente, no te quepa duda. Ahora, Scotland Yard creo que es No una muy tengo, buena Javier, policía. ninguna duda. De todos modos, esas más de 3.000 llamadas que se han recibido, ¿qué credibilidad se les puede dar? En cuanto pasó el caso, se recibieron llamadas de que si la niña había sido vista en los lugares más recónditos, ¿no? Me imagino que la policía tiene un grave problema a la hora de filtrar las informaciones buenas de las gente que busca un minuto de gloria, ¿no? Claro, pero tienes que cotejar y tienes que comprobar esas llamadas. O sea, como bien dices, hay algunas que se salen de madre y no hay forma de encuadrarlas dentro de ese rompecabezas. Pero muchas veces la colaboración ciudadana ha sido fundamental para resolver según qué casos. Es decir, esto de abrir a que la gente llame está bien. Como dices, hay algunos frikis que al final lo que hacen es eso. Sí, que eres un minuto de gloria. Claro, un minuto de gloria, como decís, pero que al final la policía no podemos decir, este es un friki, este no. Es decir, tenemos que investigar todas aquellas llamadas y situarlas dentro del contexto y descartarlas según las situamos. Es decir, no porque te digo, como dices, no, que estaba de fiesta en una discoteca. Pues, hombre, evidentemente esa no tiene razón de ser, pero que hay muchas llamadas que al final un hilito tiramos y hacemos ovillo. Eso sí Pero que es cierto. no solamente hubo, Javier, llamadas telefónicas, sino fotos. Yo recuerdo de una Sí. foto que me llegó a mi mesa, que era de una niña idéntica. Que era clavada, En sí. Marrakech o en Rabat, no sé dónde Marrakech, estaba. sí, Pero sí. era clavadísima, hasta tenía creo que la manchita en... La nube en el ojo, en el ojo, característica de Madrid. Entonces, claro, eso provoca un mayor esfuerzo a la policía. A veces hay que ocupar a muchísimos agentes en ese rastreo y en esa comprobación que no están en otros sitios. Mira, porque te voy a poner otro- los medios que tenéis a veces pues son limitados, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo español, el caso Bretón. A los niños les buscamos por Europa, en Portugal, o sea, les hemos buscado por infinidad de sitios que la gente a lo mejor no sabe. Pero aquel que llama y dice, mire, que es que les he visto... Claro. Hubo gente incluso que les vio, que denunció en comisaría, que les vio en la estación de autobús, en la estación de metro de Renfe, Atocha, con unos señores que eran más mayores que ellos discutiendo entre ellos. Y claro, tuvo que desplazarse a Sevilla
a ver esos testimonios de esas mujeres, a ver si era verdad o falso. Y ya digo, Rumanía, Polonia, Portugal, les hemos buscado por todos lados sabiendo que estaban ahí por esa desde razón, el minuto 1. En los tribunales de justicia hoy, la testifical casi no vale nada. Hoy la prueba testifical en un tribunal de justicia que juzga un caso penal, en la práctica no vale nada. Es decir, que yo vea cómo alguien mata a otro, eso no es una prueba, es un testimonio. Que lo grabe una cámara es una prueba. Por lo tanto, encuentras a 10 personas que presencian un asesinato y cada una cuenta una historia. Por lo tanto, las testificales, el retrato robot, ese retrato robot que hoy Scotland Yard ha sacado a las cámaras de televisión de todo el mundo, yo conozco 4 personas que se parecen. Entre ellas una es familiar mío. Es decir, ¿entendéis? Y no es broma, lo digo de verdad, lo digo en la mesa porque en su casa ahora, esta noche, la gente dirá, ¡ah, por fin! Pero si ese señor se parece mucho a un primo mío. Pero y después hay otro efecto también igual de pernicioso, que es cuando el juicio se celebra 10 años después, 8 años después, los testigos ya ni se acuerdan, ¿eh? Y en segundo lugar, como ha ocurrido con el caso Malaya después, ¿cómo puede hacerse justicia con un juicio en el que con una cantidad de acusados, con 300 testigos, es imposible poner orden a eso? 350. 350, y al final hay contradicciones, pero incluso distintas a cuando declaró. Claro. O sea que es imposible lo de... Pues eso va a ser como los seres. Es decir, Sí. que llevan 150 testigos, en fin, yo sé que está en el caso Malaya, que he estado 2 años de abogado allí, y creo que desgraciadamente los seres van a seguir ese camino, los macrojuicios. Sí, es un macrojuicio. A ver si No esto es tenga que ver con lo que estamos hablando, pero... A ver si esto de Scotland Yard, perdonar, es una campaña de publicidad de Scotland Yard que está en tiempos bajos y está lanzando una Buah. campaña. En fin, no creo... No lo creo y esperemos que no. Y que, Podrían sacar a otro Sherlock Holmes, que escriban otro libro. Claro, que tampoco existió. y que tengan algún indicio. Claro. Casos sin resolver. Que él podría tener información realmente importante sobre el caso. Se ha solicitado la colaboración a más de 30 países para encontrarlo. Un joven blanco con la cabeza afeitada que estuvo merodeando por la zona y 2 hombres de tez morena que pedían donaciones para obras de beneficencia. Lo que parece claro es que se vio a alguien con Madeleine McCann en brazos cerca del hotel. El punto y seguido se puso el lunes pasado con la emisión de un especial de la cadena británica. Igual que es el de la inglesita Madeleine. ¿Se acuerdan de Madeleine McCann? Más de 3.000 llamadas telefónicas, más de 39.000 documentos investigados, 400 personas interrogadas y 41 sospechosos. Más de 6 años después de la desaparición de la niña en el sur de Portugal, el caso Madeleine McCann sigue siendo un caso abierto. El 3 de mayo de 2007, a las 8:30 el matrimonio McCann se va a cenar con unos amigos y deja a su hija de 3 años y a sus 2 mellizos durmiendo en el complejo hotelero de Praia da Luz. Kate McCann sube a las 10 de la noche a comprobar que todo está en orden y la niña ha desaparecido. Desde ese momento se vuelve a iniciar toda la investigación. Con un despliegue sin precedentes, Scotland Yard ha estudiado más de 39.000 documentos relacionados con él. Desde la noche del 3 de mayo de 2007 han aparecido multitud de teorías, secuestros orquestados, robo improvisado o muertes accidentales tapadas por los propios padres. Después de que la policía portuguesa diera el caso por cerrado, Madeleine McCann vuelve a la primera línea de fuego. Se llama Operación Grange, inspector jefe Andy Redwood. ¿Qué ha hecho Scotland Yard? Empezar de cero. El caso. Se han accedido a las llamadas telefónicas de entre el 28 de abril y el 3 de mayo y se han interrogado a 400 personas. Actualmente hay 41 sospechosos y la policía no descarta que la niña siga viva. Hoy tendría 10 años. Y el margen de acción se acota a 4 personajes de vital importancia. Un hombre blanco de entre 20 y 40 años, no muy alto, bien afeitado y de pelo castaño. Se cree